¿Cómo están? Espero que estén teniendo un buen día. Este día hablaremos sobre el tema de la polis griega y el estado esclavista. ¿Qué es una polis? Una polis era la estructura típica de una comunidad en el mundo antiguo griego. Una polis consistía de un centro urbano, frecuentemente fortificado y con un centro sagrado construido en una acrópolis natural o un puerto, el cual controlaba un territorio circundante. El término polis ha sido, por ende, traducido como ciudad-estado, ya que típicamente solo había una ciudad y debido a que una polis era individual e independiente de otras polis, en términos de instituciones y prácticas políticas, judiciales, legales, religiosas y sociales, cada polis era, en efecto, un estado. Como un estado, cada polis también está envuelta en asuntos internacionales, tanto con otras polis como con otros estados no griegos, en las áreas de comercio, alianzas políticas y guerras. ¿Cómo y dónde se originó? Aunque no existe un consenso absoluto sobre la fecha de su aparición, en general se considera que se originaron a finales de la Edad Arcaica. Según los historiadores, el origen de la polis se encuentra en la unión de los zoicos. Estos eran clanes, al principio familiares y después más amplios, que estaban gobernados por los basileos. Llegó un momento en que varios zoicos decidieron aceptar a una autoridad única que se encargara de poner fin a conflictos abiertos entre ellos. Para el siglo VIII a.C., esta unión había desembocado en la creación de auténticas ciudades-estados, las polis. Junto con los miembros de pleno derecho de los zoicos, en las polis también residían los esclavos que poseía cada clan y que eran imprescindibles para la economía de esa época. Características de las polis: reducida extensión territorial. Podemos decir que en su totalidad solían abarcar entre los 80 y 90 kilómetros cuadrados, y dentro de ellas podremos encontrar entre 3.000 y 5.000 habitantes. Solo hubo dos polis que consiguieron dominar extensiones territoriales más grandes, siendo esta Atenas y Esparta, las cuales son denominadas como las grandes potencias del mundo griego. La extensión de la polis en época clásica generalmente abarcaba un núcleo urbano, en el que se situaba el centro político, administrativo, comercial y religioso. Un territorio rural. Casi todas estas ciudades compartían rasgos comunes, independientemente de la población o del lugar en el que se hallara. Acrópolis. Las polis solían crecer en torno de las antiguas ciudadelas fortificadas, construidas aprovechando alguna elevación de terreno. Murallas. También contaban con una muralla defensiva que rodeaba los principales barrios de las polis, a modo de refugio en tiempos de guerra. Ágora. Este era un espacio abierto, centro del comercio, de la cultura y la política de la vida social de los griegos. Estaba normalmente rodeada por los edificios privados y públicos más importantes, como los estoas, pórticos columnados, pritanios, oficinas administrativas. Bouleterión, edificio para las reuniones del Consejo griego y los baños. Principales polis griegas. Atenas. El nombre de la ciudad proviene de la diosa Atenea, quien, según el mito, reclamó la zona después de vencer a Poseidón. Según los historiadores, los primeros moradores se asentaron en Atenas sobre el año 3000 a.C. Toda la ciudad se edificó tomando a la Acrópolis como centro neurálgico. Ya a partir del 1400 a.C., se había convertido en un asentamiento importante dentro de la civilización micénica. Atenas, al contrario de Esparta, no centró su desarrollo en el poder militar. Su importancia se basó en las actividades comerciales, especialmente en las marítimas. En parte, esta apuesta por el comercio se debió a la pobreza de los terrenos que rodeaban la ciudad. Con el tiempo, Atenas fue el centro de toda civilización griega clásica. En ella la filosofía alcanzó niveles que nunca se habían visto, y también fue el lugar en el que se desarrolló la democracia. Esparta. Esparta se convirtió en la otra gran polis de su época. Su poder estuvo basado en su poderío militar. El ejército de Esparta era el único profesional de toda Grecia. Cada uno de sus componentes recibía una granja y los esclavos necesarios para trabajarla. Su origen se encuentra en la unión de 5 aldeas. Estas, reunidas ya en una ciudad-estado, fueron conquistando a los otros pueblos cercanos. Con el tiempo, su poder aumentó y pasaron a atacar a otras ciudades-estado hasta llegar a controlar casi todo el Peloponeso. El gobierno de Esparta nunca evolucionó hacia la democracia. Al frente de la polis estaba una casta formada por guerreros. Su poder llegó a ser tan grande que para poder derrotarlo hubo que conformarse una gran alianza entre las principales polis. Finalmente, en el 362 a.C., Esparta fue derrotada por los tebanos e inició su decadencia.
Corinto. Como era habitual entre las polis griegas, Corinto se levantó a partir de una zona rocosa elevada. La ciudad estaba rodeada por una gran muralla que descendía desde la roca hasta llegar a un puerto artificial. Durante una época, Corinto logró situarse casi al mismo nivel de la importancia que de Atenas y Esparta. Fue igualmente donde partieron expediciones colonizadoras hacia Sicilia y Corfú. Corinto fue una de las ciudades-estado más duraderas, ya que mantuvo su importancia hasta bastante después de que comenzara el dominio romano. Pérgamo. Parte de las polis más importantes estuvieron ubicadas en Asia Menor, territorio ubicado en la actual Turquía. Entre ellas destacó Pérgamo, un centro cultural e intelectual en el que se conservaba un auténtico tesoro de conocimientos en forma de pergaminos. Olimpia. Situada en la ladera del Monte Cronio, Olimpia pasó a la historia por haber sido el origen de los Juegos Olímpicos. Estos se celebraban cada 4 años durante unos días en los que todas las guerras debían detenerse. Igualmente, Olimpia albergaba algunos de los edificios religiosos más conocidos de la Grecia clásica. En esta ciudad, por último, se ubicaba el taller de Fidías, uno de los escultores más prestigiosos del mundo antiguo. Organización política. En un comienzo, las polis estaban regidas por monarcas. Más adelante, estos fueron perdiendo su poder en manos de la oligarquía, conformada por la aristocracia. El siguiente paso fue la aparición de tiranías basadas en el gobierno de un líder poderoso. Finalmente, en algunas de las ciudades-estado se impuso la democracia. Como se ha señalado, las polis comenzaron siendo monarquías. Aunque los monarcas no acumulaban todos los poderes, el basileos, nombre que recibía el rey, acumuló competencias religiosas, militares y judiciales. A su lado gobernaba la nobleza, con funciones de control para que el monarca no se extralimitara. Estos aristócratas eran los dueños de los mejores terrenos de cultivo, y mediante el matrimonio de sus descendientes, fueron acumulando más poder económico y político. Con el tiempo, la aristocracia comenzó a despojar a los basileos de muchos de sus poderes, hasta convertirse en los gobernantes de las ciudades. Independencia política. Cada polis griega se consideraba una nación independiente. Las polis eran libres, no estaban sometidas a otra ciudad ni a ningún poder extranjero, por lo cual encontraremos que tenían gobiernos diferentes, los cuales en muchas ocasiones se declaraban la guerra entre las diversas polis, siendo el factor económico uno de los elementos más importantes para comenzar los enfrentamientos bélicos. Ciudadanos. Los ciudadanos eran los únicos que tenían todos los derechos políticos y civiles. Era toda aquella persona libre que podía ejercer su derecho al voto. Esta condición se lograba por nacimiento y significaba la adquisición de algunas responsabilidades con la ciudad-estado. Estas responsabilidades iban desde las militares hasta las políticas, pasando por las judiciales. En todas estas áreas, los ciudadanos podían y debían participar, ocupando los puestos de responsabilidad. Por último, también estaban obligados a pagar algunas tasas especiales para sufragar ceremonias o fiestas públicas. Dentro de este punto debemos hablar del gran civismo que había dentro de la comunidad, pues era casi una obligación estar al día de los eventos importantes dentro de la polis, y más si debían acudir al consejo. Los no ciudadanos, pero libres. Dentro de los hombres libres, ya que mujeres se regían por otro sistema social, habían algunos grupos que no eran considerados ciudadanos. Entre estos grupos estaban, por ejemplo, los extranjeros que vivían en la polis. Clases sociales no libres. La polis griega eran sociedades en las que abundaban los esclavos. Estos solían haber llegado en esa condición por razones de guerra, como muchos descendientes de los derrotados. Igualmente, los niños no deseados podían acabar teniendo ese destino, al igual que aquellas personas que no pudieran pagar sus deudas. Autarquía económica. La autarquía es un sistema de autosuficiencia económica según el cual un país o región trata de autoabastecerse con sus propios recursos, produciendo en su seno todo lo que necesita para no tener que realizar intercambios comerciales con el exterior. Autarquía es el sinónimo de autosuficiencia, la palabra de origen griego. Vendrá a significar calidad o estado de abastecerse a sí mismo. En la antigua Grecia el término tenía connotaciones filosóficas e indicaba un ideal de vida, la del que se basta a sí mismo para ser feliz y no necesita de otra cosa que el ejercicio de la virtud. Se trataba de un concepto positivo, vivir en total libertad, sin depender de otros, sin deber nada a nadie. Esta filosofía pasó pronto a aplicarse a la economía. Así los sistemas autárquicos plantean una economía cerrada al comercio exterior y al mercado global, y que por lo tanto prohíbe o restringe los intercambios con el extranjero. La condición de esclavo.
Los antiguos griegos consideraban a los esclavos casi como una especie de ganado que se podía comprar, vender y utilizar para los trabajos más duros e ingratos. La mayoría de los esclavos eran prisioneros de guerra, gentes procedentes de territorios no helenizados y por lo tanto bárbaros. Además, parte de los esclavos eran ciudadanos griegos, que habían perdido su libertad por dos motivos. Por un lado, por ser niños abandonados en lugares como vertederos. La mayor parte de estos abandonados morían, pero algunos eran rescatados por mercaderes de esclavos, que se encargaban de que fueran criados para que pudieran ser vendidos como esclavos a cierta edad. Por otro lado, por haber caído en la esclavitud por deudas. No obstante, este tipo de esclavitud en la antigua Grecia solo se mantuvo hasta el 594 a.C., año en el que una de las reformas del legislador Solón abolió la ley que permitía esta práctica. Asimismo, un ciudadano también podía perder su libertad si era capturado por una banda de piratas. Precisamente, uno de los hechos que más impulsó la existencia y el tráfico comercial de esclavos fue la expansión colonial griega por el Mediterráneo desde mediados del siglo VIII a.C. El precio de la esclavitud en la antigua Grecia. Grandes puertos de la antigua Grecia como Atenas, Corinto, Delos, Egina o Éfeso se convirtieron en los principales centros de compra y venta de esclavos. El precio de la venta de los esclavos dependía sobre todo de la labor que fueran a dedicarse con su nuevo amo. En Atenas, por ejemplo, cada luna nueva se organizaba un mercado de esclavos en el puerto Pireo. Tenía lugar en el ágora, donde los esclavos se colocaban sobre unas plataformas redondas para poder ser bien observado por los clientes. Todo el que podía permitírselo compraba esclavos, destinados a tareas que iban desde la explotación minera hasta las faenas agrícolas. Desde el punto de vista jurídico, el esclavo griego se consideraba una posesión material que formaba parte del patrimonio de su amo. Así, un amo podía matar o mandar a matar a uno de sus esclavos sin que tuviera ningún tipo de consecuencias. Por lo tanto, un esclavo no tenía más derechos que un animal de ganado según las leyes establecidas. En la práctica, la vida de un esclavo griego dependía del trato dado por su amo. Es por este motivo que la literatura griega aborda muchas veces la historia de amos muy benévolos, que tratan dignamente a sus esclavos o justamente lo contrario. La duración de vida de un esclavo también determinaba el trabajo para el que fue comprado. En el mejor de los casos, los esclavos podían ser maestros o las nodrizas de los niños de las familias más ricas. En el peor de los casos podían ser mineros. Las condiciones del trabajo en las minas eran pésimas, por lo que la mayoría de ellos morían a los 2 años. Asimismo, los esclavos también eran ayudantes de hoplitas, prostitutos y prostitutas, agricultores, artesanos especializados y sirvientes domésticos. Por mi parte, esto ha sido todo. Les agradezco la atención prestada y como dijo su ex, ¡Se acabó, video!